Gracias, hermana, por esta oración. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que creo que a todo ser humano nos debiera interesar, eh, de saber quién es Jesucristo. Si Jesucristo es un siervo, es un profeta, es un allegado a Dios, si es un pariente de Dios, no sé cómo lo miran las diferentes personas, diferentes religiones, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Quién es Jesucristo? Y bueno, qué mejor que tocar estos temas tan interesantes para nuestra vida eterna, como es saber quién es Jesucristo. Así que bueno, damos comienzo aquí, no sé, con mis hermanos, no sé, Miriam, ya que estás aquí cerquita mío, si querés arrancar, arrancamos con ese tema. Sí, yo le decía a mis hermanos, porque los que somos de la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo, todos los que creemos en Jesucristo, lo que hemos rendido nuestra vida a Él, que hice un poquito de anotar, escribir los versículos, no leerlos directamente de la Biblia, pero los escribí. Escribir está bueno también va quedando y se va grabando la palabra en el corazón. Y hay una página, mi página, a mí me gusta decir Dios con nosotros. En Mateo 1:23, recordemos que la palabra de Dios es el mensaje de Dios a la humanidad. Ayer justamente tuve no una discusión, les comentaba y comento con una persona agnóstico que si no ve, no lo puede creer, no entiende la fe. Bueno, y me decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué tiene que ser el único? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que? ¿Por qué? ¿Y las otras religiones? Y ayer justamente escuchaba un video que una persona dijo algo muy sabio. Jesucristo se entregó por nuestros pecados y murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Esa es verdad. Incluso hasta históricos, gente que se ha dedicado a escribir sobre historia, lo ha dicho, que fue visto resucitado, resucitó de entre los muertos. Entonces dijo algo y la gente un poco se rió, pero es muy sabio. Dijo, ¿quién quieren seguir? ¿A alguien muerto porque ningún otro resucitó entre los muertos? ¿O alguien que está vivo? Que Jesucristo está vivo. Y entonces, bueno, vamos a empezar con este tema de mostrar mediante la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Entonces empiezo por el versículo, no digo que el que más me gusta, pero bueno, me gusta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo concebido por el Espíritu Santo, hay muchas cosas que la gente no cree. ¿Cómo se le dice? Llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es Jesucristo el nombre. Y lo que quiere decir ese Emanuel, quiere decir que Él es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Y para algo más, que lo hablamos hace un ratito, en Juan 10:30-33, Jesucristo dice, está con los judíos y dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, porque esto viene desde antes, ¿no? Que lo tentaban, que lo provocaban. Volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, fíjense lo que le dicen los judíos. Los judíos que lo querían sacar de la faz de la tierra. Por buena obra no te apedreamos. Así que consideran realmente que él hacía buenas obras, milagros por todas partes. Palabra de Dios, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y cuando dice, fíjense que los judíos lo tienen clarísimo.
tú te haces Dios, para ellos es una blasfemia. Y esto está sucediendo en el mundo, porque se puede hablar de cualquier cosa menos de Jesucristo. Donde nombramos a Jesucristo, ahí empieza a haber problemas. Y mucho más si empezamos hoy a explicar, mediante la palabra de Dios, que Él es Dios. Entonces, en buen tema nos hemos metido. Esto lo dije para iniciar. Bien, bien, Miriam. Es muy tremendo lo que ahí dice, ¿no? Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Estaremos dispuestos nosotros a aceptar que Él sea el Dios con nosotros? ¿O quitáramos a lo mejor la hoja de la Biblia donde dice eso? ¿Lo creemos que Dios es Dios con nosotros? ¿Jesús es Dios con nosotros? ¿O pensamos en tomar otro camino, o tomar otra cosa, decir, no, apañar, aplacar eso, empañar eso de que Dios es Jesús, Jesús es Dios? Eso es algo muy, muy interesante, pero hay mucho más que la Escritura nos aclara de que realmente Jesucristo, a quien hemos entregado nuestra vida, hemos creído en Él, tiene mucho más para decir la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Hermano Rudy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una bendición estar de nuevo con ustedes, hermanos, pues, hablando de este tema muy, muy importante. Hablar de Jesucristo es hablar de Dios, hablar de la vida, hablar del Salvador, hablar de Él, pues nos llevaría toda la vida acá y sería insuficiente todavía. Así que, hermanos, pues al oír a Miriam estaba yo pensando también en otros pasajes múltiples, o sea, son demasiados, son muchísimos, de tal manera que un programa no alcanza. Aquí tienen que haber muchos programas para poder tratar este tema. Pero en relación a que Jesucristo es Dios, precisamente es la razón por la que los judíos mataron a Jesús. Hay mucha evidencia de eso. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, en el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, los judíos lo entendían claramente, que Jesús era Dios, y por eso querían matarlo. Y entendieron esto porque en él se cumplieron las profecías, a pesar de que ellos lo hicieron a un lado, no lo quisieron aceptar como tal, pero en realidad los líderes religiosos lo sabían. Por ejemplo, Miqueas 5:2 dice, y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser el gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. ¿Y ese tiempo indefinido qué es? Es la eternidad. Jesús es eterno. Y si Jesús es eterno, claramente por pura lógica entendemos que Él es Dios. A Él nadie lo creó. Él no tiene un principio. Así que, hermanos, es maravilloso todo esto. Hay, como decía Miriam también, lo de ese versículo de que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues es el cumplimiento de Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice, la doncella misma realmente llegará a estar encinta y ella está dando a luz y ciertamente le pondrá por nombre Emmanuel. Y el nombre Emmanuel, ya lo decía Miriam, significa
Dios con nosotros. Y en Isaías también, en capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, o se nos ha dado, y el gobierno principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esos calificativos o adjetivos, ese niño que nació, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y a quién le pertenecen, por lo tanto? A Él. Él es ese Dios poderoso, ese Padre Eterno. Bendito sea su nombre, hermano. Amén, amén. Amén, así es, qué lindo, qué tremenda es la palabra de Dios. Mientras hablaba todo esto, todo enhebra tan justo con lo que dice allí el libro de San Juan, que en el principio era el verbo, en el principio, en el comienzo, lo primero era el verbo es la palabra. La palabra era lo primero, y la palabra estaba en Dios. Y la palabra era Dios, o sea que no hay otra forma de decir de que Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un siervo, es un profeta, es alguien obediente. No, no, la palabra dice completamente que Él es Dios. Así que qué importante es darle ese lugar a Jesucristo, qué importante es saber que la Escritura nos habla de eso, Edwin. Sí, Marcelo, la verdad que es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y pues una bendición, una dicha tener la oportunidad de poder comprender un poquito las escrituras, ¿verdad? Y digo un poquito porque, como dice Rudy, nos llevaría toda la vida para hablar de esto y mucho menos de lo que conocemos. Difícilmente vamos a poder llegar a comprender estas cosas. El Señor se guarda en su sola potestad muchos misterios, pero Él las va revelando conforme el tiempo sea necesario, conforme a cada época. Entonces, el Señor hoy ha querido que esto ya empiece a salir a luz. Antes estaba oculto. Nosotros podemos ver en la mayoría de denominaciones desde hace ya, ¿qué? Aproximadamente 2000 años han venido manejando sobre la Trinidad y bueno, y binario, un Dios binario también, y quebrantando las escrituras, ¿verdad? Porque la palabra claramente dice que Dios no comparte su gloria con nadie y que solamente hay un Dios. Entonces, esto hoy en día es prácticamente, como yo les decía en la previa, es un bombazo para las denominaciones, pero en especial para aquel que está trabajando atrás de todo esto. Sabemos que es el enemigo. Entonces, a la hora de descubrirse esto, toda rodilla se tiene que doblar ante este que es verdaderamente digno, y este es Jesucristo. Entonces, tomando como punto de partida lo que decía Miriam, Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros. Para empezar ahí ya no existe otro argumento, es Dios con nosotros. Él ya está aquí y la Escritura dice que hay un solo Dios. Entonces ya no podemos nosotros poner otra cosa. Nosotros tenemos la dicha, amigos, hermanos en Cristo, de tener la Escritura completa, la palabra profética más segura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros tenemos toda la presentación de Dios. Nosotros ya no podemos argumentar cualquier cosa o tomar algún párrafo de la Escritura para formar un dogma, una creencia, formar una religión. Nosotros ya no lo podemos hacer, eso ya es contradecir la Escritura, porque nos gusta más una frase, por ejemplo, lo que más se maneja, y aquí viene la espada como siempre, los trinitarios les fascina decir el Hijo de Dios, que el Padre es mayor que yo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y todas estas cosas les fascina decirlo. ¿Por qué? Porque eso ampara la doctrina de ellos. Pero ¿qué pasa con los otros versículos? Cuando nos encontramos que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo no contradice la Escritura. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Los otros tenemos que entenderlo en el contexto. ¿Por qué razón se dicen esas cosas? ¿Por qué se dice Hijo? ¿Por qué se dice Padre? ¿Por qué se dice el Espíritu? Eso sí ya es tarea de nosotros estudiarlo, escudriñar las Escrituras para poder comprender eso. Pero cuando un versículo es enfático y va directamente, ¿quién es Dios? Nosotros ya no podemos argumentar de que este es el Hijo.
Ya no podemos. Claro. ¿Por qué? Porque ya lo está diciendo claro quién es Dios. Entonces, nosotros esperamos, como lo dice Tito, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo decimos abiertamente. ¿Por qué? Porque tenemos toda la escritura. Y así vamos a Apocalipsis, nos topamos quién es Dios. Ellos no, ellos por pura revelación se atrevieron a decir esas partecitas ahí metidas en cada una de sus cartas. Pero eso no quebranta la verdad, la esencia de que Dios es solo uno. Así que vamos a seguir continuando, hermanos, porque la verdad esto es una maravilla. Amén, Sí. amén, amén. Amén, hermano, porque podemos ver que ese Dios todopoderoso tenía un plan para los seres humanos que hemos caído en pecado, que dice que todos éramos enemigos de Dios. Dios tenía un plan para rescatarnos. Él no quería ver a su creación morir sin darles una oportunidad. Y esa oportunidad maravillosa la dio Él mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dice, pero lo dio como hijo para poder redimirnos a nosotros. Él mismo tomó ese cuerpo para venirnos a rescatar a nosotros mismos. Y eso es lo que las religiones confunden con Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas. Ellos dicen son tres personas. Por ejemplo, cuando Jesús se fue al cielo, dice que no lo dejaría huérfano, que enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ellos. La Escritura también dice en otra parte que dice, no os dejaré huérfano, que estará con nosotros Él hasta el fin del mundo. Entonces podemos decir, ¿cómo? ¿Va a estar el Espíritu Santo o va a estar Jesucristo con nosotros? Entonces ahí está la duda que el mundo hace o que la religión hace cuando la misma Escritura está hablando del mismo Dios que estaría con nosotros. Así que qué tremendo todo esto, hermana Miriam. La pregunta es ¿por qué? Pero eso daría para otro momento. ¿Por qué quieren negar que Jesucristo es Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sería negarlo? Si está escrito. Es decir, ¿por qué muchas denominaciones es como que los tienen velados, tapados estos versículos? No los quieren leer. ¿Por qué será? Eso lo dijo porque yo tampoco entiendo por qué será, pero por ahí en algún momento el Espíritu Santo lo revela y nos revela por qué negarlo. Yo mientras te escuchaba, Marcelo, en Colosenses 2, dice, Colosenses 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, les está diciendo. Arraigados, le digo a la gente, recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Perdón, pero es mi alergia, ya se me va a ir. Como así habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahí viene la preciosidad de esta palabra. Porque en Él, es decir, en Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Lo voy a volver lo repito. Porque en Él, en Jesucristo, pues está hablando de Cristo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hay otras versiones que dicen en Él, porque Él es Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Está clarísimo. Y es tan hermoso leerlo. Había una... toda la plenitud de Dios, y por ahí dicen en otras versiones. Y lo de Tito, bueno, que lo vuelvo a decir, Tito es uno de los capítulos del Nuevo Pacto. Está guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces,
yo le digo a la gente, y como siempre decimos, lean la Biblia, léanla y van a ver, porque hoy estamos recién empezando a mezclar los huevos, a poner un poquito de leche. Después todo esto viene desde el Génesis, desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lean la Biblia, porque está llena, completa de versículos donde dicen que Jesucristo es Dios. Entonces, a veces pienso que verlo en una cruz crucificado no es toda la historia, no es la realidad, no es toda, sí es real, pero no es toda la verdad. Porque ponerlo, dejarlo crucificado, no están viendo muchas personas, muchísimas diría yo en este mundo, que él de esa cruz, él resucitó. Él murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. De eso no nos olvidemos, porque si te quedás, yo le digo a cualquiera, con la imagen de Dios crucificado, es como que entonces no tenemos Dios en este mundo. Y tenemos Dios y Él está vivo. Y esto es lo importante. Pero bueno, yo les digo a la gente, no nos crean a nosotros, lean, abran la Biblia. Todo lo que estamos diciendo lo sacamos de la Biblia. Abran la Biblia y léanlo, que no les va a pasar nada. Es decir, nada malo. Por el contrario, van a escuchar la verdad. Y como dice Jesucristo, que a mí tanto me gusta decir, como dice Jesucristo, y oirán la verdad, y la verdad los hará libres. Libre, libre. Amén, amén, así es. Sí, en eso tienes tanta razón, Miriam. La escritura misma nos dice, Jesús allí dijo que escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Claro. ahí está el secreto de todo esto, de escudriñar, mirar la escritura, respetarla como palabra nacida del propio corazón de Dios y creerla, porque eso es lo más grande, el creer en la palabra. ¿No es cierto, Rudy? Claro, claro. La palabra de Dios es vida y solo a través de ella podemos conocer estas verdades eternas, estas verdades Amén. divinas. Y una de esas verdades fundamentales para la fe, para nuestro crecimiento espiritual, es creer que Jesucristo es Dios. Hay muchísimos pasajes. Aquí estaba viendo ahorita yo, por ejemplo, la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios, lo deja claro ahí, es el único, el verdadero Dios y en él está la vida eterna. Y estaba viendo también porque todos sabemos, ya lo mencionó Marcelo, que Dios nos amó a nosotros de tal manera que ha dado a su Hijo para que nosotros creamos en Él y tengamos vida eterna. Es que Dios hizo ese plan desde antes de la fundación del mundo. En 1 Pedro, capítulo 1, dice en el versículo 17 en adelante, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y bueno, esto fue así, Dios lo diseñó así, el plan de Dios fue así,
Por eso es de que es llamado el Hijo de Dios, porque se identifica con nosotros, los seres humanos. Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios y es Dios mismo, como leía Julián, que en él habita toda la plenitud de la deidad. Pero es Hijo de Dios porque tenía que darse a conocer y habitar entre nosotros el Hijo legítimo, el Hijo no adoptivo como somos nosotros. Él es el Hijo legítimo, el único Hijo de Dios, en el sentido de que se identificó, se humanó con nosotros, habitó, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, hermanos, hay muchas cosas acá que podemos ver. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 18 también dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Y quiero terminar con esto en Filipenses 2, 5 al 8. Hay algo preciosísimo que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea, era Dios, y no estimó el ser como Dios, o ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo hombre, él es 100% hombre y 100% Dios, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para cumplir ese plan de redención, de salvación a toda la humanidad. Bendito su nombre, hermano. Es maravillosa la palabra de Dios. Qué precioso, hermano. Qué preciosa esa palabra, Rudy. Qué tremendo. Bendito sea Dios. Y bueno, me hace pensar todo esto. Jesucristo cuando predicó y anduvo entre nuestras calles, vamos a poner en nuestro mundo, en nuestra tierra, dijo que creyéramos en Él, porque el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué estaba queriendo decir? Si hubiera sido que Él no es Dios, diría, crean en Dios. Muchachos, por favor, crean en Dios. Pero Él les dijo, crean en mí y tienen vida eterna. ¿Y quién es el que puede dar la vida si no es Dios? ¿Quién puede quitar la vida? ¿Quién puede dar la vida si no es Dios? O sea que ahí es más que claro que Jesucristo es Dios. Cuando Él le dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que es una revelación tan grande que Dios da en esa palabra que nos da a entender de que Él es Dios. Hermano Edwin. Sí, la verdad que podríamos pasar horas y horas hablando de quién es Jesucristo. Y yo me estaba centrando aquí en un versículo que dijo Miriam, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os cautive con su filosofía y vana sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Por ahí he escuchado yo muchos que dicen, muéstrame un versículo donde Jesús haya dicho que Él es Dios. Entonces, la respuesta a esta es bien sencilla. Tienen que ir a Apocalipsis y en Apocalipsis ahí van a ver qué es lo que dice Jesús. ¿Quién es Él? Esa es su carta de presentación. Jesucristo ahí, Él afirma y ahí a nosotros ya no podemos argumentar nada. El que quiera argumentar allí de que Jesucristo es un hijo de un Dios y no Dios mismo, ahí estaría quitando totalmente y desobedeciendo a las palabras del Maestro. Por eso hay un versículo que dice, el que no se somete, el que no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. O sea, está diciendo claramente que el que no se sujeta, el que no se somete a las palabras de Él, no a los argumentos que nosotros pongamos, no, a lo que Él dice. Y Él mismo en Apocalipsis, Él aclara quién es.
Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el alfa y la omega. Él es el todopoderoso. Él es el que vive y estuvo muerto. O sea, él se está presentando quién es. Entonces, a la respuesta de estos, cuando dicen, muéstrame un versículo, pues ya te di un montón y te doy todo el Sí, Apocalipsis. Y ahí él habla y el que está hablando es Claro, Jesucristo. Yo, claro, Jesús, he claro. enviado mi ángel. O sea, yo, Jesús, él está dando con nombre todo. Entonces, argumentar nosotros de que Jesucristo es un hijo de aquel es una falta de respeto totalmente cuando tienen toda la escritura. Estas son tradiciones de los hombres, filosofías de los hombres, y no según Cristo, porque según Cristo, así es. Él es Dios sobre todas las cosas, Él es el Todopoderoso, Él es el Santo, bueno, 3 veces santo, dice santo, 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 y arrojan sus coronas delante de Él. O sea, es Jesucristo. Entonces, ¿nosotros qué más podemos decir? Doblegarnos ante Él, ese orgullo, esa creencia que nosotros tenemos, ese conocimiento, como dijo Pablo, tenemos que quitárnoslo, tirarlo a la basura. Y nuestra corona quitárnosla y arrojarla delante del Rey, postrarnos delante de Él, que es Jesucristo. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Dios Todopoderoso. O sea, no hay más argumentos. Él es el mismo y sabemos que hay un solo Dios. En eso estamos de acuerdo todos. Pero Así es. ahora que se dobleguen pues ante Él y que no digan que Jesucristo no lo dijo, porque en Apocalipsis lo está diciendo. Ahora que no lo hayan leído, hermanos, bueno, eso ya es otra cosa. Amén. Amén, así es, hermano. Tremendo, muy claro, muy lindo, muy profundo este tema y del cual da mucha tela para cortar, como se dice, ¿no? En términos humanos, que tiene mucho todavía para poder investigar y comprender de lo que habla de Jesucristo, la Escritura. Y bueno, tendríamos que también dejar tema para otro video más. Pero viene Amén. ahora lo más interesante, hermanos queridos. Ahora Miriam, bueno, tenemos un momentito no para aconsejar, porque cualquiera, no obligamos a nadie, no estamos empujando a No, nadie, sino que estamos mostrándole a través de la Escritura lo que es Jesucristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debiera hacer el hombre? ¿Qué debiéramos comprender de Miriam? ¿Qué tenemos sí. que hacer? Bueno, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le decía ayer Amén. a esta persona agnóstica, eh, bueno, y la palabra de Dios, porque para entender que la Biblia no es un libro religioso, no es que lo escribió alguna religión, es el mensaje de Dios a la humanidad. Entonces, cuando Jesucristo sí dijo que es Dios, hablando de este yo soy, que en el antiguo pacto, por ejemplo, yo me anoté acá, Éxodo, espero no haberlo puesto bien, sí, Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés. Nos vamos a Éxodo, el antiguo pacto. Yo soy el que soy. Y dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Dios. Dios me envió a vosotros. Yo soy. Y en el nuevo pacto, Jesucristo, bien Edwin, cuando decís Rey de Reyes y Señor de Señores, le dice Jesucristo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham, allá en Génesis, antes que Abraham fuese, antes que Abraham, antes de todo, yo soy. Y lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar con mis hermanos, mis queridos hermanos, él está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora digo para los que dicen que Jesucristo no dice que es Dios. Y después comentaba la cantidad de veces que Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el yo soy, dice, yo soy la luz. Ese yo soy no es casualidad, no es porque dijo, bueno, voy a decir yo. No, no. Dios
es la luz. Yo soy la luz. Juan 8:12. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, Dios, Él, Jesucristo, es el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la puerta para entrar a la bendición de Dios. La puerta, que es estrecha, como hablamos la otra vez, es estrecha, es chiquita, es angosta. Después la grande entran un montón de personas, pero los que entienden la verdad y la verdad los hizo libre, entrarán, si Dios quiere, así es, por la puerta estrecha. Yo soy la puerta, dice Jesucristo. Yo soy la puerta hacia la salvación. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy. Y después dice, Amén. en Juan 11:1, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Después dice en Juan 6, yo soy el pan de vida. Otra vez, yo soy. Y en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Más clarito, imposible. Imposible. Así es, hermana, qué tremendo. Estaba meditando en lo que decías. Yo soy la puerta. Por ahí otra escritura dice, yo soy la puerta de las ovejas. Qué importante. Podría haber dicho, soy la puerta de los cabritos, soy la puerta de las vacas, de los caballos. Dijo de las ovejas. ¿A quién le representa las ovejas? Aquellas personas que se someten a Dios, aquellas personas que quieren saber de Dios, aquellas personas que quieren rendir su vida a Dios, aquellas personas que quieren entregarse a Dios. Y yo creo que esa puerta es para ellos, es para aquellos, que no son muchos, como dice Miriam. Quizá hay puertas grandes donde entran muchos animales grandísimos, pero esta tiene una puerta especial, específica para las ovejas. Y eso es lo que debiéramos entender, de que aquel que va a Cristo, Él no le echa fuera. Rudy. Sí, hermanos, no hay duda quién es nuestro Dios. Él es Jesucristo, aunque a Amén. los discípulos les costó, la verdad, les costó entenderlo. Estuvieron con él 3 años y uno de ellos le dijo en una ocasión, Felipe, muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Claro. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ahí está claro. Lo dijo también, yo y el Padre uno somos. No hay 2, no hay 3. No podemos imaginarnos como las religiones, las denominaciones y las sectas enseñan que son 3 o que son 2, como bien decía Edwin. No podemos imaginarnos allá en el cielo un trono grandote y un trono chiquito a la par, al lado derecho. La verdad que son metáforas que se usan, pero no es literal. La verdad es que solo hay un Dios verdadero y su nombre es Jesucristo. Él vino a ir por nosotros para que creamos en Él. Ya lo decía la palabra, Jesús le dijo, y Miriam lo enfatizaba ahorita, pero una de las cosas que quiero recalcar es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma, no hay otra verdad, no hay otra manera en la que podamos llegar a Dios más que a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios y nos dio el ejemplo perfecto a seguir, cómo debemos de andar, cómo debemos de conducirnos en esta vida. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba perdida, pero en Jesucristo encontramos esa respuesta y esa forma de vida. Él es el ejemplo y conforme a sus enseñanzas debemos vivir. Gracias a Él, hermanos. Amén. Miriam, ¿tenía algo que decir? Ahí. Parece que hoy levantaba la manito. No, estoy escuchando Bueno. atentamente. Amén. No. Sí, qué grande, hermano, todo esto que
que nos dice la palabra de Dios. Quizá en este momento hay gente que está viendo el video o que lo va a escuchar y dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Edwin, ¿qué se puede decir? Pues sí, hermano, yo quería concluir también con unos versículos Sí. aquí en respuesta, ¿verdad? A muchos, porque yo sé que muchos van a ver esto y se han hecho esa pregunta de que, ¿dónde dijo Jesús que Él es Dios? Y en Apocalipsis 1:1, para empezar ahí, pero es todo el Apocalipsis, pero Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo, o sea, la manifestación que Dios le dio, oiga, ahí aparentemente hay una diferencia, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. O sea, Dios, ahí lo está diciendo ya claro, Dios la envió por medio de su ángel. ¿Quién envió el ángel? Dios. Y hay un solo Dios. Ok, ahora nos vamos directamente hasta el último. Ahorita les voy a decir aquí, por acá lo tengo. Nada más que se me está un poquito lento aquí esto. Dice, y el Señor, Apocalipsis 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, oiga bien, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Quién es el Dios de los profetas? Sabemos que todos que es en el Antiguo Testamento, ahí se habla de todos los profetas. Este Dios, o sea, sigue hablando de ese Dios, el que mandó el ángel. Pero luego dice, yo Jesús, oiga, Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel. Clarísimo. En el principio, en el primero dice, Dios Sí. mandó por medio de su ángel, o sea, Dios. Amén. Tiene Amén. un ángel y él lo manda. Pero ¿quién es ese Dios? Aquí lo dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Esa es la respuesta para todo el que dice, ¿cuándo dijo Jesús que Él es Dios? Ahí está la respuesta. Él es Dios. Y todos nos tenemos que doblegar ante Él, todo religioso, todo líder, todo el que tenga un título, el que quiera tener, se tiene que doblegar ante Él y tiene que decir algo, se tiene que acordar de esto. Someterse a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, los líderes de la tierra se quieren hacer reyes, se quieren hacer dueños, se empoderan de todo, pero entre vosotros no será así. O sea, esa es una orden de Dios, porque allá lo ven como el Hijo del Hombre, pero aquí ya están viendo que es Dios. Entonces la orden de Dios dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor, que sea el menor. Entre vosotros todos sois hermanos. O sea, sin títulos, sin jerarquías algunas, todos somos iguales, todos somos hermanos por orden de Dios. Que lo sepan bien, por orden de Dios. Aquí ya no pueden argumentar que era por el orden del Hijo de Dios. Ya no, aquí es Así es. Dios mismo. Y pues eso Así es es. todo, hermano, lo que tenemos que seguir, creyendo en Jesucristo, porque por eso fueron muertos los apóstoles, como bien lo dijo Rudy, fueron perseguidos y todo al confesar y todo eso. Es eso, por eso. Y nosotros también vamos a ser perseguidos, vituperados por causa del nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, que es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, Así es. hermanos. Amén. Amén. Hermanos, y bueno, como conclusión final, nosotros también estábamos con nuestra mente cauterizada por las religiones, la forma de creer de las iglesias que, así, ¿no? Se dice, de las iglesias que creíamos que eran de Dios y a las cuales asistíamos, donde se nos enseñaban estas cosas, estas creencias, no sabíamos si Jesús era un siervo, si era un profeta, si era un amigo de Dios, si era un allegado de Dios. Nunca se nos explicó bien, siempre creyendo de que allí en los templos de piedra o construcciones humanas era donde se nos decía la verdad. Y bueno, un día quisimos entender estas cosas y nos dimos cuenta, hermano, cuán equivocados estábamos cuando nos dejábamos guiar por alguien que íbamos a la iglesia, llevábamos nuestra Biblia
nos decían qué era lo que teníamos que hacer, vos tenés que orar, vos tenés que ayunar, vos tenés que hacer sacrificio, y te ibas a la casa y volvías vacío, volvías sin entender la escritura, y otra vez, mañana hay que ir de nuevo, pasado otra vez, y siempre te tenían gobernado con otras cosas, con otras creencias, que cuando fuimos dando cuenta que la escritura, esto que nosotros hoy estamos leyendo, nos dice cosas totalmente distintas a los que se nos enseñaban en esos lugares, hermano, tuvimos la valentía un día de salir de esos lugares. A mí me costó mucho, me dolió dejar esos lugares porque primero pensaba que estaba haciendo algo malo, que estaba pecando, que estaba cayendo en transgresión al salir de la iglesia, pensaba que esa era la iglesia verdadera. Y cuando me fui escudriñando la escritura, buscando así como lo hacemos aquí con nuestros hermanos, entendiendo de las cosas tan claras que nos habla la escritura y que tan lejos era que estábamos de lo que nos enseñaban, hermano, un día decidimos salir de esos lugares y bueno, poder estudiar la escritura como lo dice allí, sin ponerle, sin quitarle, sino que escudriñarla, meternos a fondo en ¿qué quiere decir esto? Hermano, y fue el día más precioso de mi vida, ese día que pude salir y que estos hermanos que están aquí en esta pantalla también salieron un día de esos lugares, se pudieron dar cuenta de que la libertad realmente que es verdadera está en Jesucristo. La verdadera libertad y la vida eterna se encuentra en Él. Así que mi consejo, no sé si aconsejar a alguien, pero decirle, amigo, si tú te encuentras en una situación como era la mía, que vivía esclavizado en esos lugares, yo quiero invitarte a que te alejes, salgas de ahí, porque la Escritura dice que hay que salir de esos lugares para que hoy día puedas estudiar realmente la Escritura como es y entender esto realmente como Dios nos está enseñando aquí, hermano, de que Él se humanizó, se hizo hombre, caminó entre nosotros y nos dice que aquel que cree en Él tiene vida eterna. Así que, amigo, te mandamos un abrazo grande, gigante a todos los que están escuchando, los que están viendo este video, y te dejamos invitado, si Dios quiere, para el próximo capítulo de esto que vamos a seguir escudriñando fondo con mis hermanos, no solamente que es para ti que estás escuchando o que estás viendo este video, sino también para nosotros mismos, para aumentar nuestra fe, para afirmarnos y para seguir adelante en Cristo. Te mandamos un abrazo grande y nos despedimos hasta nuestro próximo video en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que Dios Un los abrazo bendiga, para la todos paz de los Cristo hermanos esté en la con todos. pantalla y también a todos los que escuchan. Bendiciones. Amén.